predicadora del día de hoy. Padre, yo te doy gracias por la vida de mi madre, Señor. Gracias, Señor, por la palabra que traes el día de hoy a través de su boca. Te pido que abras nuestro entendimiento, que dispongas nuestros corazones, nuestra mente, Señor, para recibir lo que tú tienes para nosotros en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenos días, mis amados. Qué bendición poder estar hoy aquí. Les cuento que esto ha sido peleado porque pues ustedes han sabido de mi situación física, pero me pasó algo que quería comentarles. Resulta que yo estaba la semana pasada muy maluca de tener que estar más en cama que de pie o sentada. Y resulta que le dije a mi esposo, bueno, mi amor, he tomado una decisión. Así me toque sentada en la prédica, voy a predicar. Y desde que dije eso, el dolor mermó. Entonces yo dije, gloria a Dios, porque, ¿saben? Cuando tomamos decisiones alineadas al Señor, el diablo tiene que retroceder. Amén. Entonces, hoy vamos a hablar de algo tan hermoso. Quiero decirles que recordé que el Espíritu Santo me había dicho el día de acción de gracias. ¿Por qué da gracias? ¿Se acuerdan por qué dimos gracias y que brindamos? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Por qué fue que dimos gracias? A ver. Porque había mucho por qué dar gracias, pero el Señor me dijo específicamente van a empezar a dar gracias por, muy bien, los procesos. Sí, Señor, por los procesos. Y eso ha seguido en mi cabeza y dele los procesos, los procesos. Y hoy vamos a hacer un énfasis en el proceso que vivió José. El José que fue vendido por sus hermanos, ¿cierto? Entonces, el Señor me decía, si ustedes entienden los procesos en los que los tengo que tener, por los que ustedes tienen que pasar, ustedes van a aprender no solo a ser agradecidos, sino también a estar gozosos en medio de las pruebas. Y ahí entendía por qué Pablo dice que él tiene por sumo gozo todas las pruebas. ¿Y cuántos saben qué pruebas vivió Pablo? A ver, Pablo vivió más encarcelado que libre. Todas las cartas fueron hechas en la prisión. ¿Y cómo puede decir un hombre que fue privado de su libertad por amor a Cristo, decir que todo lo tiene por mucho gozo? Que está gozoso, yo me lo imagino, no, y estoy gozoso en esta celda, acá me traen solo pan y agua, pero qué alegría, qué gozo. ¿Quién puede decir algo así? Solo alguien que está realmente lleno del Espíritu y entiende que es mucho más importante lo espiritual que lo material, que es mucho más importante lo que Dios está haciendo para nuestra eternidad que las cosas que podemos vivir o hacer en este mundo. Entonces, mis amados, los procesos nos llevan a la formación del carácter de Cristo en nuestra vida. ¿Para qué sirven los procesos? Para que nos parezcamos más a Él. Para que si a usted lo pisen, usted bendiga. Para que si a usted no le parece algo, pues usted ore. Para que usted no juzgue y no esté criticando sin conocer la otra cara de la moneda. ¿Cierto, mis amados? ¿Ustedes se imaginan que Jesús hubiera sido crítico? Aló, pongámonos ahí a pensar. No estaríamos ninguno aquí, porque a todos nos habría hallado algo. No somos perfectos. Entonces, mis amados, los procesos son para llevarnos a la perfección de Jesucristo, a parecernos un poco más a Él. Dice también que nos llevan a tener la forma necesaria para el cumplimiento del propósito que cada uno de nosotros tenemos en Él. ¿Aquí hay alguien que pueda decirme cuál es su propósito? A ver, no todos. A ver, Elisita, ¿cuál es su propósito? Ayudar a formar vidas y a que puedan restaurarse. ¿Quién más me puede decir cuál es su propósito? La iglesia ya debería conocer su propósito. A ver,
Amar y bendecir a la mujer que Dios le dio por esposa. ¿Ustedes creen que sí? Claro que sí. Ese es un propósito. ¿Quién más conoce su propósito? A ver, Jarito. Difundir la palabra de Dios. Muy bien. ¿Quién más sabe cuál es su propósito? Anita. Restaurar los hogares. Lili. Escuchar y tener la palabra precisa de Dios para las personas. Muy bien. ¿Quién más? A ver, cuenten, me gusta este ejercicio. Aliria, la oración, estar orando por los demás. ¿Quién más conoce su propósito? Servir hasta el final. Auri, enseñar la verdad. Pastora Maricielo. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Pero reúna uno que usted diga, me está formando para esto. Para llevar sanidad al corazón de las personas. Mi María Paula. Para ir y repartir el evangelio a toda criatura. Sí, Señor. Cambiar los corazones de los estudiantes. Muy bien. Mi Hani, para servir. Estelita, para formar. Don César, para servir. Endedita, para servir. Juan Camilo, para ser testimonio para otros. Muy bien. Miren, cuando uno conoce el propósito por el cual usted está viviendo en esta tierra, pasa algo muy importante. Y es que usted sabe que su vida tiene que entrar en un trato con Dios. ¿Sí o no? Entendemos que somos vasijas de barro y las vasijas son formadas de acuerdo al propósito. Entonces, vamos a tener en cuenta esto antes de comenzar en materia con la prédica. Cuando una mariposa, antes de ser la mariposa, ¿qué es? Un gusano. El gusano puede ser gordo, puede ser flaco, puede ser grande, puede ser chiquito, tienen pelos, otros son completamente lampiños, hay de todos los colores, ¿cierto? Y cuando usted ve un gusano, ¿qué es lo normal en un gusano? Deme las características del gusano. ¿Ah? Produce repulsión, a veces son babosos. ¿Qué más? ¿Cómo son los gusanos? Se arrastran. ¿De qué se alimentan? De hojas. ¿Para dónde miran los gusanos? Hacia abajo, hacia el frente, donde esté la hoja, ¿cierto? ¿Son rápidos? ¿Son lentos? ¿Son aéreos? ¿Son terrestres? ¿Cierto? Y cuando usted los apachurra, horrible, ¿cierto? ¿Quién dice qué belleza este gusano? Ellas son raras, Valentina y Elizabeth son raras. Yo veo un gusano y yo digo guácala, ¿cierto? Y peor los que los comen. Pero quiero decirles que ese gusano que se arrastra y está en esta condición deplorable, digo yo, este gusano tiene una esperanza. Y es que sabe que un día va a ser diferente. Y cuando nosotros llegamos a los caminos del Señor sin conocer los procesos, sin conocer las pruebas, entonces llegamos también a rastras, llegamos mirando nuestras circunstancias, llegamos mirando nuestra condición miserable, pero cuando Cristo llega a nuestra vida, entra por primera vez la esperanza. No voy a seguir siendo el mismo. Llega la vida, llega el cambio, llega la transformación, llega una nueva fe, llega una nueva visión acerca de nosotros mismos. ¿Es así o no es así, mis amores? Yo creo que la mayoría lo hemos experimentado. Entonces, pasa algo tremendo y es que empieza a entretejerse en unos hilos hasta que forma un capullo y queda encerrado y cautivo durante varios meses, en cautiverio. Cuando se encierra el gusano en el capullo, no puede ver nada, no puede comer,
Nada, está allí encerrado, apretado, viviendo una metamorfosis interna. Pero ¿qué lo hace aguantar el no poder comer, el no poder ver, el sentirse asfixiado? El que tiene la esperanza que de ahí va a salir diferente. Digan conmigo, voy a salir diferente. Entonces, mis amores, el proceso es eso. Es como la metamorfosis que sufre el gusano dentro del capullo, donde empiezan a haber circunstancias, y aquí lo vamos a llamar pruebas, que nos van a ir no solamente afirmando en la fe, sino que nos van a ir formando el carácter de Cristo y nos van dando la forma que necesitamos para el cumplimiento del propósito. No es lo mismo una vasija para agua que una vasija para vino. No es lo mismo una vasija para jugo, ¿cierto? No es lo mismo. Y de acuerdo a la necesidad de Dios, así vamos a ser preparados y formados. De acuerdo a la necesidad del llamado, va a ser entonces tu proceso. Entonces, aquí es muy importante aclarar, antes de ver el final, que hay una gran diferencia entre la prueba y el proceso. Las personas piensan que la prueba es todo y resulta que no es así. El todo es el proceso, porque el proceso está hecho a base de pruebas. Por lo tanto, una prueba puede ser corta. De hecho, la mayoría de las pruebas tienen corta duración, pero los procesos pueden durar años, de acuerdo a lo que Dios quiere hacer. ¿Cierto, mis amores? Entonces aquí es donde vemos, por ejemplo, un Jesús que se preparó durante 30 años para un ministerio de 3 años. Y cuando usted observa, los hombres de la palabra se prepararon en sus procesos por años para ejercer ministerios tal vez de corto tiempo, otros de varios años, de acuerdo al propósito y plan de Dios. Entonces, desde aquí yo tengo que preguntarme, Señor, a veces quiero decirles, hay un proceso, por ejemplo, yo viví un proceso para ser pastora. Y entonces me tocó ovejas que me acornearon, ovejas que me amaron, ovejas que no me amaron y me sacaron la lengua. Mentira. De todo vive uno en este proceso, ¿cierto? De ser pastora. Y usted tiene gente contenta, hay gente que no está contenta, hay gente que le dice no me parece esto y otros que dicen maravilloso esto. Pero usted es pastor y tiene que hacerlo conforme a lo que Dios quiere. Pero luego Dios dice, ahora tengo otro propósito contigo. Aló. Y este otro propósito requiere que tú tengas otra forma. Entonces de pronto Dios me dice, ya no vas a ser más tanto pastora, sino que vas a empezar a ser profeta. Y eso requiere que la vasija de pronto sea quebrada otra vez, vuelta a amasar nuevamente, tener otra forma para poder desempeñar ahora el nuevo propósito que Dios tiene. Usted cuando vea una taza diciéndole a usted, pero ¿por qué me echas leche? Si siempre me han echado mazamorra, por decir algo. El utensilio nunca en tus manos se queja, ni reniega, ni está inconforme. El utensilio se deja utilizar por el dueño como a él le parece. Entonces cuando dice en Jeremías, le dice, ve y sube a la casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras. Y dice, no podría ser con vosotros, oh casa de Israel, como este alfarero, que yo puedo romperte, quebrarte y volverte a hacer en mis manos. Cuando hablamos de proceso, entonces estamos hablando de que usted puede pasar por el fuego, por el quebrantamiento, por los desiertos, por todo lo que usted pueda ver que fue usado por Dios para traer cambio y transformación a la vida del pueblo de Israel. ¿Y eso qué significa? Que yo tengo que aprender a reconocer dónde estoy. De pronto usted está en este momento en el horno de fuego y de pronto le está calentando el horno 7 veces más y usted no entiende por qué. Y le quiero decir, lo importante no es que entiendas por qué, sino para qué.
¿Qué está quemando Dios? Y hay muchos cobardes que dicen, me salgo del horno, me voy, renuncio a este trabajo, acabo con este matrimonio, no quiero más esto, no quiero más aquello, y salen corriendo del horno. Pero les va a esperar un horno peor. Y les voy a decir por qué. Porque a Dios le interesa mucho que usted termine el proceso. ¿Aló? Si usted se vuela de una prueba, hay otra prueba asegurada para usted por amor a usted y por amor a mí. Amén. Entonces, mis amores, las pruebas son de corto plazo, son para fortalecer la fe, pero el proceso es de tiempo prolongado y son un conjunto de pruebas usadas para alcanzar el objetivo de Dios con tu vida y mi vida. También dice que el proceso es que no solo seamos como Él, sino que aprendamos a dar fruto en medio de la aflicción. ¿Cuántos aquí han vivido aflicciones? Levanten la mano. Tiempos de tristeza, tiempos de angustia, tiempos de pérdida, de dolor. Pero el fruto es poder salir de allí con un corazón agradecido. Muy solo también, exactamente. Y saben, les quiero contar algo de una película que me vi, que me impresionó, y fue que a un hombre le dispararon a uno de sus hijos pequeños, el niño tenía 12 años, y le disparan al hijo unos ladrones de un banco, y resulta que todos los médicos dicen no hay nada que hacer, quedó en coma, en cualquier momento muere. Está la esposa, están los hermanitos y el papá de familia es, no señor, él va a vivir. Y él le habla como si, y me está mirando, gracias hijo por mirar. Y la esposa le decía, pero ¿qué te pasa? ¿Estás loco? ¿No estás oyendo los médicos? Por favor, acaba con esto. Y los hijos veían al papá tratándolo como si estuviera vivo, activo, sano. Y los hijos no entendían y le decían, por favor, no más. Y salían corriendo llorando porque decían, no ha querido entender que se va a morir. No ha querido aceptar que se va a morir. Y este hombre, Dios le habla y le dice, hazme un altar. Y saca de en medio de la incredulidad en que estás al muchacho y llévatelo al altar que me vas a edificar. Escuchen esto. Y el hombre consigue piedras y monta un altar altísimo que todo el que pasaba podía ver el altar con una cruz ahí. Y él delante del altar lloraba y empezó a salirle barba y la esposa decía, vayan, vayan, búsquenlo, se enloqueció, no ha querido aceptar que el niño se tiene que morir, el niño duró solo 12 años y ¿qué vamos a hacer? Y todo el que iba le decía, vente, vuélvete a la casa, deja que el niño muera en la casa. Y él decía, va a vivir, no va a morir. Hasta que muestran un día que se le aparece un anciano de la nada. Digan conmigo, eso es Dios. Y se le aparece un anciano y le dice, si me lo llego a llevar, ¿todavía tendrías intacta tu fe? Y él llorando le dijo, sí, porque te amo más que a mi hijo. Cuando se desaparece el anciano y él dice, ¿qué se hizo el anciano? El anciano se desapareció. Cayó un rayo del cielo hacia la cruz, tomó todo el altar de piedra y del altar de piedra pasó a él y al hijo y los dos cayeron lejos del poder que salió. Y cuando el poder salió, el niño volvió del coma y volvió completamente sano. ¿Por qué les estoy contando esto? Porque a veces en medio de los procesos, se levantan personas a tratar de detener el proceso en ti, a que pierdas la fe, a que pierdas la confianza, a llevarte al punto de la degradación donde Satanás te quiere tener allí para impedir que el proceso continúe en tu vida. ¿Y saben por qué? Porque cuando el proceso se detiene, entonces hay un vaso que deja de servir al Señor. Hay un vaso que deja de cumplir el propósito y plan que Dios tiene para este mundo. Por eso usted y yo tenemos que volvernos violentos. La gente dice, las bendiciones hay que arrebatarlas. ¿Alguien me pasa por favor un poquito de papel o algo? ¿Papel? Ah, acá tengo. Gracias, Jani.
Y resulta que hay personas que quieren y se alinean con la voz del diablo y dicen, no, esto está muy duro, esto está muy difícil. Gracias, mi amor. Esto está muy duro, esto está muy difícil. Yo mejor paro, yo mejor no vuelvo a la iglesia, yo no mejor no escucho a los pastores. Esos pastores son terribles, esos pastores no le hablan a uno sino de morir. Hay personas que me dicen a mí, pero usted ¿por qué habla tanto de morir? Qué pereza. No, la vida de Cristo no es disque abundante. Y lo que la gente no entiende es que para usted entrar en la abundancia de la vida de Cristo, usted tiene que morir. Es tan sencillo como eso, ¿cierto, mis amores? Entonces, no te dejes robar el propósito por el diablo. No te dejes detener el proceso por los enemigos de la cruz. No dejes detener el proceso por los que no tienen fe. Y a veces se hace necesario, como ese hombre, hasta alejarnos de los de nuestra misma casa. Vuelvo y lo repito. A veces se hace necesario hasta alejarnos de los de nuestra misma casa cuando nos están sirviendo de tropiezo. Recuerden cuando el Señor le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. ¿El tropiezo para qué? Para llegar a donde tengo que llegar en el proceso. Y el Señor tenía que llegar hasta la muerte. Y le decían, no, no, no vayas, que eso no te acontezca. Y a veces no se lo decían por querer realmente detener el proceso, sino por la parte carnal, que no sufra. ¿Cuántas veces oramos por nuestros hijos que no les pase nada? Aló, aquí le hablo a las madres porque nosotras somos muy dadas a eso. Pero cuando yo entendí esto del proceso y del propósito, yo le digo, Señor, quebranta a Samuel. Señor, mete en el desierto que necesita Elías. Haz lo que tengas que hacer con Josué, Señor, pero que sean conforme a lo que tú quieres y no lo que yo quiero. Eso es verdadero amor de Dios. No es amor estar, ay, que no le pase nada, pobrecito mi bebé. ¿Cuál bebé? Ya tienen 30 años, 40 años. ¿Cuáles bebés? Ya son hombres, ya son mujeres de Dios, ¿cierto? Entonces seguimos aquí. También permite el proceso que nos conozcamos y reconozcamos quién es Dios. Porque cuando usted conoce quién es usted, que usted es un miserable gusano, que cualquiera puede pisar en cualquier momento, que si usted está metido en el capullo, más miserable es porque nadie ni lo ve. Usted no importa, usted no es visible. Y por eso hay personas que cuando están en el capullo dicen, pastor, es que no veo a Dios, no sé qué está pasando, no sé para dónde voy, estoy en una confusión tan grande. Usted lo que no ha entendido es que usted está en el proceso de dejar de ser gusano y está en el capullo, y por eso usted dice, a veces no me dan ganas de leer, no me dan ganas de orar, porque el gusano no come cuando está en el capullo. Aló. Entonces usted empieza a sentirse mal, usted empieza a sentirse menos, usted empieza a sentir que está terriblemente en el espíritu. Pero yo quiero decirte, Dios que creó el gusano y que le dio el diseño para pasar por el capullo, está pendiente de tus pruebas. Dios siempre está con nosotros en el proceso. Nunca nos deja, nunca nos abandona, nunca, amados. Entonces, miramos que este gusano, perdón, que se volvió dentro del capullo, está dentro del capullo. Un día con la pastora Alina Herrera, nos pusimos a mirar cómo salía una mariposa del capullo. Y nos quedamos toda la madrugada, tome tinto, para no perdernos el show de la salida cuando empieza a sacar las patas. Y va saliendo, y va saliendo, y va sacando el cuerpo. Las alas salen completamente mojadas y pegadas al cuerpo, y empieza a salir hasta que sale toda y se queda, no sé, no es que empieza a ventearse y se secó. No, se queda así 1, 2, 3 horas y uno, pero ¿a qué hora va a abrir las alas? Luego va medio despegando un ala, luego medio despega la otra, y ahí sí empieza a hacer un vaivén desecado, desecado, y saca una lengua larga, enrolladita, y empieza a hacerse por aquí, por acá.
Y luego, ¿sabe qué hizo la sinvergüenza? La colocamos aquí al ladito de la ventana, dizque para que el viento le ayudara a secar más rápido. Y salió volando y se fue y nos dejó ahí a nosotras trasnochadas. Pero, pero veíamos con Alina lo hermoso que es el rompimiento y el rompimiento que Dios hace dentro del proceso con nosotros es como un nuevo nacimiento, el nacer de nuevo. Aló, cuando tú naces de nuevo, tú llegas como gusano a la iglesia. Recibes a Cristo, pero cuando tú aceptas el proceso, comienza a surgir en ti un cambio, pero finalmente hay un rompimiento para ese nuevo nacimiento en el espíritu, donde tú empiezas a dar colores diferentes, donde ya no vives arrastrándote y comiendo hojas, sino que vuelas y vas a la miel aún de las flores, donde puedes mirar lo que antes no mirabas, donde puedes tener visión de cielo y no solo de tierra. Amén. Entonces, mis amados, aquí comienza lo importante y es el proceso de José. Vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 37 y versículos 2 al 5. Voy a hacerles un paseo, espero que el tiempo me rinda. Génesis 37 del 2 al 5 dice así: esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de ¿cuánto? 17 años. Tengan en cuenta cuándo comenzó el proceso de José, a los 17 años. Apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. En otras palabras, ¿quién era José? Un sapito, ¿cierto? Era el que iba y le contaba al papá: vea papá, mis hermanos están haciendo esto. Yo me acuerdo que cuando vivíamos en una casa en Santa Elena, era una casa larga, había un muro y una pared, y los novios venían a visitar a mis hermanas. Y recuerdo mucho que una de mis hermanas le decía: papá, papá, mira, se van a besar, porque el muro tapaba, ¿cierto? Y entonces las hermanas eran como que: ay, ya está metida, cállate. Era una cosa tremenda. Entonces, bueno, sigamos aquí. José hacía más o menos ese papel, desempeñaba ese papel. Y entonces dice aquí en el versículo 3: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. ¿Qué representa esa túnica de colores en José? Talentos, dones. ¿Quién puede decirme algo más? El amor del papá, los sueños del papá por el hijo, ¿sí o no? ¿Cuántos han querido que el hijo estudie lo que él estudió? Que el hijo haga lo que él no pudo hacer, ¿cierto? Esos son los sueños de un padre sobre un hijo. Y en ese tiempo, las túnicas que usaban los hombres, ¿de qué colores eran? Oscuras. Eran tierra, colores tierra. ¿Ustedes se imaginan lo que es pavonearse una túnica de colores en medio de colores tierra y colores opacos? Era demasiado visible. Era demasiado, era tan vistoso que tal vez a ellos les causaba repugnancia y decían: ¿y este gusano qué? ¿Aló? ¿Y este gusano qué? ¿De qué se las cree este gusano si es igual a nosotros? Entonces, aquí vemos en los versículos 18 al 24, ahí más adelantico, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. ¿Hasta dónde llegó el odio? Hasta el deseo de matarlo, porque es que antes de eso dice que empezó a tener sueños. Entonces ya no era ahí viene el gusano, sino ahí viene el soñador, el que se las pica más que nosotros. Aquí entra algo importante. Dentro del proceso de José están los sueños de Dios para José. ¿Usted alguna vez le ha dicho: padre,
¿Cuáles son los sueños que tú tienes conmigo? ¿Qué es lo que tú sueñas conmigo? Porque es que los colores de nosotros no son los colores puestos por un Padre terrenal, sino son los colores puestos por el Padre celestial. Amén. Y entonces los sueños del Padre se los dio desde muy joven, desde los 17 años empezó a soñar los sueños de Dios. Y estos sueños de Dios en el proceso le dieron fortaleza a José. Le hicieron sentir, Dios quiere algo conmigo y va a ser algo importante. Dios tendrá su tiempo, pero tiene algo conmigo que va a hacer que todos estos hermanos se queden callados por causa de lo que Dios va a hacer con mi vida. Amén. Entonces sigue aquí en el versículo 19. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues vení y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron, digan conmigo, quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había agua en ella. Primera parte del proceso de José. Lo primero es quitaron la túnica. Es la primera cosa. La túnica representa, mis amados, despojarlo de su identidad. Él tenía una identidad de hijo y su padre le amaba y él amaba a su padre al cual servía. Pero cuando le quitan la túnica es como si le quitaran los sueños también de su padre y le quitan el derecho a formar parte de una familia. Y a cambio, el anhelo de ellos en su envidia, en su complot de maldad es, vamos a dejarlo huérfano, que se sienta huérfano, que se sienta como aquel que no tiene padre ni tiene madre. Pero lo que no entendían es que antes que esto ocurriera, Dios es el padre de José. Dios es tu padre. No importa quién quite tus colores. No importa quién utilice el diablo en el proceso para arrancarte, para humillarte, para dañarte, para hacerte sentir que no eres importante, que tal vez eres el menospreciado y el vejado de tu familia. Tal vez algunos les han dicho, lárguese de la casa y usted no vuelva aquí más. Tal vez algunos les dijeron, usted no merece ni ser mi hijo ni mi hija. Pero lo que Dios te está diciendo esta mañana es, no importa los colores que te quieran quitar los hombres, yo soy tu Dios, yo soy tu Señor y yo haré cosa nueva en ti que pronto saldrá a la luz, porque soy tu papá. Amén, mis amados. En el proceso, Satanás es usado para robar nuestra identidad, para hacernos sentir huérfanos, que no les importamos a nadie, que nadie está pendiente de nosotros. Lo que decía mi padre, hacernos sentir solos. Y es mentira, porque sabe, si usted se siente solo, usted está en un engaño, porque con usted está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Sagrada Familia, ahí sí cabe decir. Amén. Entonces sigamos aquí. Esos colores también lo dejaron expuesto. Si a él le quitaron la túnica, ¿él en qué quedó? ¿En qué? En calzoncillos. ¿A usted no le parece muy horrible quedar en calzoncillos expuesto ante todos los que pasaran por ahí? No solo le robaron su identidad, los sueños, sino que también lo colocaron en vergüenza pública. Y yo les pregunto algo, ¿qué estaría sintiendo José con este daño? ¿Qué estaba sintiendo José en su corazón con este daño? Hablen porque no quiero que se me duerman, sean participativos. A ver,
vergüenza, pero ¿qué sentía contra sus hermanos? Rabia, decepción, dolor. ¿Qué más? Tristeza. ¿Será que él sabía qué iba a hacer de su vida? Una incertidumbre terrible. ¿Qué me irán a hacer? Porque él oía, matémosle, matémosle. Cuando alguien está planeando matarle, ¿usted qué siente? Ay, Juelita, me van a matar. ¿Cómo ir a hacer esto? ¿Cierto? Miedo, pánico. Y entonces lo dejaron en calzoncillos y lo expusieron a la vergüenza pública. Y yo le pregunto, ¿acaso Jesús no fue expuesto a vergüenza pública? Y dice la palabra que nosotros vamos a vivir las mismas cosas que el Señor. Qué privilegio. Qué privilegio tan grande. Usted puede decir, ay, pastora, usted está loca. Qué privilegio va a ser que a uno lo abofeteen, lo latiguen, lo escupan, se burlen, lo monten hasta la cruz, lo maten. Qué privilegio tan grande. Si Él, que es mi maestro y mi Señor, lo vivió, qué privilegio que yo también lo pueda vivir. Como que no les convence mucho esa palabra. Pero saben, José es un tipo de Jesús, porque también fue expuesto, vendido por sus hermanos. Y miren lo que dice aquí, esa túnica también representa la comunión que tenía con la familia. Se rompe el cordón umbilical con su padre porque nunca más lo volverá a ver. Lo hacen desprender del amor del papá que lo amaba sobre todos los demás hermanos. La túnica representa absolutamente, mis amores, todas estas cosas. Pero ¿saben una cosa? Le quitaron la honra. Cuando quitan la túnica, quitan también la honra. Yo no sé qué tanto le han quitado a usted, pero quiero que sepa que usted es un gusano con esperanza. Aleluya. Dios es bueno. La segunda cosa en el proceso es la cisterna. Y la cisterna era un hueco profundo o hueco incrustado en la roca donde almacenaban agua, pero si la cisterna estaba rota, el uso que le daba era meter ahí a todos los malvados para llevarlos luego a la prisión. Otra cosa que le daban, otro uso que le daban a la cisterna era que allí también se escondían cuando eran perseguidos por los enemigos. Pero en este caso, al punto al que llevaron a José es, siéntete como la peor calaña que eres. Eres como un prisionero. Eres un esclavo. Y empezaron a trabajarle los hermanos a José la identidad de esclavo, la identidad de mendigo, la identidad de pordiosero, la identidad de no eres nadie y no vales nada. ¿Alguna vez alguien ha tenido esto sobre usted? A veces los padres equivocamente le han dicho al hijo, usted no sirve para nada. ¿Es así o no es así, mis amados? Usted es un imbécil, usted es un tonto, usted es una tonta, usted nunca se va a casar, usted va a servir para vestir santos. Y todas esas palabras de maldición que profirieron contra nuestra vida y que nosotros estamos reproduciendo sin saber, estamos metiendo en cisternas a nuestros propios hermanos y aún nuestra propia vida, porque muchas veces con rabia nosotros decimos de nosotros mismos, es que yo no sirvo para nada, es que a mí nunca me va bien. Todas estas declaraciones negativas te están metiendo en una cisterna para darte un futuro incierto sobre tu vida. Entonces tenemos que recapacitar y romper aquellas cosas que hemos declarado como maldición sobre nuestros hijos y sobre nuestras propias vidas, sobre nuestra familia, sobre nuestros hermanos. Dice aquí entonces que vinieron los ismaelitas. ¿Quiénes eran los ismaelitas? ¿De dónde salieron? Salieron de Agar, de la esclava, ¿recuerdan? Exactamente. De Ismael, el hijo de la esclava, de ahí vienen ellos. Pero me llama la atención que ellos venían con incienso, con aromas,
con bálsamo, con mirra, y todas esas cosas son las que se utilizan para preparar el muerto, para preparar al que va a morir. Dígale al que está a su lado, van a preparar el muerto y eres tú. ¿Cierto? Porque miren, hasta Jesús lo prepararon cuando iba a morir. Y entonces uno también recibe una preparación espiritual. Y esos aromas, esa mirra y todo eso es para conservar al que va a morir. Qué bendición. Y ustedes dicen, ay, pastora, usted dice bendición donde no debe decir bendición. Es una bendición. Ahora les digo por qué. Entonces resulta que estos compran por 20 piezas de plata a José. ¿Por cuántas monedas compraron, entregaron a Jesús? Por 30. Pero es que en este tiempo ya estaba más devaluada la moneda. En la época de José eran 20, en la época de Jesús eran 30, ¿cierto? Pero miren, lo mismo, también vendido. Pero no fue vendido para algo bueno. ¿A quién se lo vendieron? Otra parte del proceso, otra prueba a la que iba a entrar. ¿A dónde? A Potifar. Potifar, jefe del rey, de todos los ejércitos del rey. No era cualquier hombre, era un hombre brioso. ¿Cómo ustedes han visto esos coroneles y esos generales del ejército? ¿Cómo son? Son fuertes. Buenas, ¿cómo están? Siéntense, levántense, ¿cierto? Son recios, llenos de medallas, de condecoraciones. Entonces, ¿quién lo compra? Un hombre como este, recio, fuerte, y se lo lleva a la casa. Pero aquí pasa algo hermoso. Vamos al capítulo 39, rápidamente, versículos 2 al 5. Génesis 39, versículos 2 al 5. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Entonces, aquí haga un alto. ¿Cómo es que estaba José? No. Antes, ¿qué dice? Jehová estaba con él. ¿En dónde? En el proceso. Usted no está solo, Dieguito, ¿cierto? ¿En dónde está Dios? En el proceso que Él está haciendo conmigo. No me deja ni un instante. Por eso esa carreta que le viene a meter al diablo a usted, te dejaron solo, estás abandonado, como mujer triste. Carreta, Dios me ama, Dios te ama, Dios siempre está. Aunque tú seas infiel, Él siempre será fiel y permanece con nosotros. Entonces este José estaba ahí, miren lo que dice aquí, en el versículo, ¿qué? Se me perdió. 39. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. ¿Cómo puede ser próspero un hombre que es esclavo, que lo ha perdido todo, que lo han tratado como un gusano y llegó a ser el sirviente en una casa? ¿Usted entiende ese tipo de prosperidad? En el espíritu, pero usted en lo natural cree que eso es prosperidad. Es que ¿cuál es el problema y a dónde los quiero llevar? Que en este tiempo los sermones que se están predicando en las iglesias es una prosperidad en lo material. Usted es próspero y Cristo lo va a hacer próspero y entonces usted va a tener casa, carro, beca, dinero, y lo que Dios está diciendo aquí es que usted puede ser próspero aunque no tenga nada y sea un esclavo y su jefe sea un mandón. La pregunta es, ¿usted se está sintiendo próspero en el proceso? Es importante, a mí no me lo digan, pero es importante que usted diga, ay, Juelita, cuánto me he quejado, cuánto he murmurado, cuánto no he entendido y he criticado. Usted tiene que sentirse próspero aunque usted no tenga nada, porque Dios está con usted y Dios le ama y es su papá. Entonces dice aquí, amén. Entonces dice aquí en el versículo 3, y vio su amo que Jehová
estaba con él. ¿Cómo así que Dios, el amo se dio cuenta que Dios estaba con él? ¿Cómo hizo para darse cuenta que Dios estaba con él? Lo que dijo Juan Camilo, el testimonio. Entonces aquí yo digo, wow, ¿qué es esto? Porque miren, dice, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano, todo daba fruto. Y todavía está metido en el capullo. Él todavía sigue siendo un gusano en proceso, José, pero ¿cómo así queda fruto estando en el capullo? No es mariposa todavía, pero está como gusano viviendo un proceso en Dios. Dios está con él. Dios bendice todo lo que hace y los demás tienen testimonio de él. Aquí está la situación donde yo dije, ¿qué es esto? ¿Por qué no veo a este hombre diciendo esos hermanos malvados? Ojalá Dios les mande truenos, relámpagos, ojalá les queme la casa, ojalá los maten. La pregunta es, si usted viviera el proceso que estaba viviendo José en lo natural, seamos sinceros, ¿usted cómo estaría? Digan conmigo, amargado, amargados, entristecidos, enlutados, con ira, confundidos, maldiciendo. ¿Qué hizo José para llegar a donde Potifar, ser próspero, sentirse próspero, que los demás lo reconozcan, que los demás sepan que Dios está con él? ¿Cómo lo hizo? A ver, hablen. Están muy calladitos. Porque reconoció, uno, mis hermanos hicieron esto, pero yo tengo una promesa de mi papá. Dos, mis hermanos hicieron esto, pero él está conmigo, está presente. Cuando Dios está en tu vida, no hay cabida para la oscuridad, aunque estés dentro del capullo. Cuando Dios está contigo, hay alimento espiritual de su presencia a ti, aunque tú no tengas ni el anhelo ni el deseo de buscar su presencia. Aló. Por eso dice que de nuestro interior fluyen ríos de agua viva. Porque los ríos de agua viva no son producidos ni por ti, ni por tu oración especial, ni porque seas hermoso, sino porque Dios es fiel a tu necesidad y a la mía. Mientras Dios está, la bendición está. Por eso los corazones desagradecidos no conocen a Dios. Por eso una persona que se está quejando de toda la situación no conoce a Dios, y es necesario que pase pruebas para que lo pueda conocer. Y mientras usted no agradece la prueba que usted está viviendo, su proceso se va a quedar estancado. Ustedes han visto esas mujeres que están de parto y el bebé se queda en todo el canal vaginal y dice el médico, ni para adentro ni para afuera se puede morir el bebé y se puede morir la mamá. Eso pasa cuando usted no acepta la prueba y da gracias por la prueba. Kevin, ay Señor, ¿cuándo miré esta casa? Hay que dar gracias por la prueba donde estás. Y Dios te va a llevar no a lo de antes, sino a algo mucho mejor que bien, porque Dios está contigo. Amén, mis amados. Dios es fiel y Dios es bueno. Sigamos aquí. Entonces dice en el versículo 4, porque aquí hay una clave. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él lo hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder, díganlo duro, todo lo que tenía. Todo lo que tenía. ¿Qué fue lo único que no le entregó? La mujer. Pero el resto le dijo, administre todo, Dios está con usted. Yo reconozco que es un hombre de testimonio. ¿Sabe qué, José? Me voy de viaje, hágase cargo de toda mi casa. Usted administra la plata. ¿A quién le hace uno eso en este tiempo? Dígame usted, ¿a quién le encomendaría las llaves de su apartamento, de su casa? Haga todo, pague todo, servicio. Aquí está la plata, el sueldo completo.
¿A quién? ¿Quién es de tanta confianza? Pero hasta allá tenemos que llegar. Si Dios está con nosotros, hasta allá la gente va a reconocer, esa pastora Maricielo, eso es una bendición, esa pastora. El pastor Víctor, no saben qué, yo les dejo las llaves de mi casa, tengan, administren. No dijeron amén. ¿Cierto? Entonces, miren, mis amores, vamos aquí más adelante entonces. En Egipto, bueno, vamos aquí a Potifar, dice aquí que entonces, en el 5, aquí más adelante, y aconteció que desde cuando le dio el cargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio. De Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Miren esto tan impresionante. Cuando usted está a cargo de algo que no es ni siquiera suyo, esa persona es bendecida por usted. ¿Y usted es consciente de que usted es la bendición donde usted llega? Yo le digo a Otto, si el dueño de esta casa supiera toda la bendición que le viene solo por haber abierto esta casa para el servicio de la obra de Dios. Yo a veces me voy a dormir a la casa de Auri y a veces no duermo, pero yo estoy orando por Auri, por sus hijos, por sus nietos, y estoy bendiga, bendiga, y le digo, Señor, si me trajiste a esta casa no a dormir, pero a orar, amén. Y que sea la bendición sobre la vida de Auri. Amén. Donde usted está, usted la bendición, y con usted la bendición ha llegado a ese lugar. ¿Por qué? Porque el Señor está contigo. Porque tú estás en el proceso y Dios está contigo. Entonces, dice aquí más adelante que llega a otra prueba, la mujer de Potifar, la que Potifar no le entregó. ¿Qué hizo la mujer de Potifar? Vio que José tenía gracia. Dice que era guapo, era un mono chusco. Dice que lo empezó a anhelar y a desear y a codiciar, y entonces el marido no estaba, los servidores no estaban, y empezó y se fue donde José y lo cogió de la túnica y le dijo, te quiero, te amo, ven y acuéstate conmigo. Y los hombres valientes de aquí le hubieran dicho, no señora, ¿cierto? Olvídese, respete. Pero este José le dijo, no se le ocurra esto. Todo me lo ha dado mi amo, y cómo me voy a fijar en usted, lo único prohibido. Y sale corriendo y se queda ella con parte de la capa de él. Y entonces cuando vienen los criados y dice ella, aquí quedó parte de lo de él, entonces dijo, ese José me iba a violar, me iba a violar. Y viene la prueba de la difamación, donde a usted lo acusan de algo que usted nunca ha hecho. Entonces viene una cosa terrible, y es que la palabra de la víctima siempre golpea primero antes que la palabra del agresor. Y se escucha primero a la víctima y el agresor es un maldito. Aló. Pero ¿saben una cosa? Yo paré aquí otra vez y le dije, Señor, ¿dónde está la justicia tuya para esta difamación? Porque usted lee y allí no aparece por ninguna parte que haya salido a la luz que este hombre no abusó a esa mujer. Entonces le dije, Señor, ¿qué pasó aquí con tu justicia, Señor? ¿Y saben qué me dijo el Señor? Mi justicia no es que la justicia opere para que tú quedes bien ante los hombres, sino que mi justicia opera para que tú des tal testimonio adelante que tu fruto sea conocido por todos y sepan que entonces tú no fuiste, que tú no eres capaz de hacer algo así. Por eso la palabra dice, por sus frutos los conoceréis. Va a llegar el momento donde miraban el fruto de la mujer de Potifar y el fruto de José, y entonces podrían comparar y decir, verdaderamente esta mujer fue una engañadora. Aló. Entonces la justicia de Dios no opera para nuestro beneficio, para arreglar un poquito la túnica de colores. Aló. Para arreglar tu imagen.
A Dios no le importa tu imagen ante los hombres. A Dios le importa tu corazón libre delante de Él. A Dios le importa que estás justo, justificado a través de su sangre delante de Él. ¿Qué le pasó a la túnica de colores? Me regreso un poquito. ¿Qué le pasó a esa túnica? Los hermanos dijeron, ¿y ahora cómo le decimos a nuestro papá que no está? Ya sé, cojamos un cordero, lo matamos, le untamos sangre a la túnica y decimos que un animal lo devoró. ¿Saben qué representa la sangre sobre esa túnica? Que Jesús murió por todo lo que te han hecho a ti, por todo lo que te robaron, porque te dejaron huérfano, porque te apartaron de tu bendición. La sangre de Cristo redime tu vida. La sangre de Cristo redime tu pasado. Por eso las cosas viejas pasaron. He aquí, todo es hecho nuevo para tu vida. Gloria a Dios. Y seguimos aquí más adelante. Entonces, ¿qué hace este hombre de la guardia? Me parece que antes tuvo mucha misericordia, porque si uno la esposa o el esposo le dice una cosa de esa, yo creo que merece la muerte. Pero ¿saben qué hizo? Lo mandó a la cárcel, pero no a cualquier prisión. Lo mandó a la prisión de los que servían al rey. No lo mandó a una cárcel general de cualquiera. Lo mandó a la cárcel de los que tenían categoría, estatus. ¿Por qué razón Dios permite en el proceso que se vaya a una cárcel de realeza? Porque recuerden que Él es nuestro rey. Recuerden, usted y yo servimos a un rey. Y todo lo que tiene que ver con el rey tiene que ver con ese estatus que nos ha dado de realeza. Y por eso, cuando él llega allá a la prisión, capítulo 39, versículo 20 al 23, dice, y tomó su amo José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel, pero Jehová estaba con José, donde Potifar, y también en la cárcel. Y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el ¿qué? El cuidado de los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba entender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. No solamente dio fruto, entonces se quedó su corazón enredado. Potifar, maldita mujer, mira cómo me enredó, me difamó, mira esta asquerosa, ojalá le pase algo. No, no dice eso. ¿Qué hizo? Plumas de pato, que me resbale la difamación, que me resbale lo que otros me hacen, porque simplemente son fichas claves en mi proceso. Y cuando usted lo entiende, usted no se enreda, no se enreda con familia, no se enreda con hermanos, no se enreda con nadie. Porque usted entiende que Dios está en el asunto y es necesario que utilice a los cercanos, es necesario que use al que tenga que usar para que logre salir los colores de la mariposa. Entonces este José llega también a la cárcel, pero miren que tiene algo. Primero Potifar le entrega todo. Luego va a la cárcel y le entregan todo. ¿Usted cuándo ha visto un prisionero que le digan, cuídeme a todos los presos? Ah, aquí están las llaves de las celdas para que lo saque a tomar sol. Luego usted le echa llave a todas las celdas, ¿o yo? A usted le encargo la cárcel. ¿Qué es eso? Dígale al que está a su lado así, ¿qué es eso? Ah, eso es Dios. Él es loquito. Él hace cosas locas por amor a nosotros, ¿cierto? Y entonces voy a adelantarme rápidamente. Y en esa prisión conoce dos hombres, un copero y un panadero, que eran el copero y el panadero del rey, que se los llevaron prisioneros. Tienen unos sueños, pero además este José, que le entrega todo Potifar, le entrega todo la cárcel. ¿Será que el padre no le puede entregar todo a José?
El Padre Celestial, si todo el mundo le encomienda todo, ¿el Padre no le podrá encomendar a José todo? ¿Ustedes qué creen que hizo Jehová con Jesús? Hijo, te entrego todo. En tus manos está la salvación de toda la humanidad. Aló. Cuando usted tiene un propósito, el Señor le dice, yo tengo todo para ti. ¿Qué necesitas para cumplir el propósito? Pídemelo. Pídeme lo que estás necesitando para tu propósito. Señor, necesito fuerzas porque el proceso es duro. ¿Será que te las da? Claro que sí. Señor, auméntame la fe porque se me está acabando. ¿La podrá hacer? Claro que sí. Dame el gozo, Señor, porque la tristeza quiere como entrar a mi vida. ¿Te lo podrá dar? Claro que sí. Ámame, Señor. Me estoy sintiendo que nadie me ama. Ámame. ¿Será que te puede amar? Claro que sí. Pide lo que necesites en tu proceso, porque Dios te lo va a otorgar. Amén. Entonces, miren, mis amores, aquí me devuelvo. Se me fue la paloma. Estábamos en la prisión. Ah, ok. Y el panadero y el copero tienen unos sueños y entonces llegan y le dicen de los sueños. Y llega y dice aquí en Génesis 40, dice aquí versículo 8, ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Y esto es algo nuevo que vemos en José. ¿Cómo así que en medio de la cárcel aprendió a interpretar sueños? ¿A qué hora? Pues no sabía, pero él entendió algo. Si los demás me encomiendan todo, pues Dios me está encomendando lo espiritual. Ahora necesito interpretar, Señor, dame la interpretación de estos sueños. Y entonces interpreta los sueños. Y cuando el copero del rey lo oye y que se cumple, al panadero lo matan y al copero lo vuelven a reivindicar, él le dice, acuérdate de mí. Y ese acuérdate de mí es que yo estoy acá metido en la cárcel injustamente para que me saquen. Pero dentro del proceso se viene una prueba que se llama la prueba del olvido del que promete. La prueba del olvido del que promete. El que en medio de dificultad te prometió algo y nunca cumplió. Y entonces tú te resientes contra esa persona que te promete algo y no cumple lo que te prometió, que te defraudó, que te decepcionó, que no le importó dejarte en esa circunstancia tan terrible. Entonces usted vuelve y ve aquí a José, ay, ese copero, ojalá le dé veneno al rey para que lo maten. No. ¿Qué pasa? Espera, sigue su trabajo, sigue su proceso de metamorfosis en la prisión. Pero llega el día del sueño del rey. Y el rey empieza a hablar. Y dice el copero, ¿verdad que en la cárcel hay un hebreo que se llama José? Ese le puede interpretar el sueño, oh rey. Y mandan a llamarlo, pero para llamarlo, y aquí empieza el proceso ya de la mariposa, le mandan a quitar las ropas de prisionero, lo mandan a bañar, a vestir, y sale y empieza a salir y todavía no tiene colores, pero ya empezó a sacar las patas. Dígale que está azul, usted ya está sacando las patas, gloria a Dios, aleluya, ¿cierto? En el proceso. Y entonces viene este José y le cuenta al rey el primer sueño. Las vacas flacas, las vacas gordas, 7 años de pobreza, 7 años de riqueza. Y entonces luego viene el segundo sueño, los granos, las espigas de trigo que se secan, las otras espigas hermosas y se comen unas a otras y le dicen, estas dos cosas son el mismo sueño. Y empieza a decirle, va a venir esto, va a venir aquello, vengan, vámonos para allá. Capítulo 41, versículo 33. Dice aquí, ¿lo tienen conmigo, mis amores? Dice, por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto.
Haga esto, Faraón, y ponga gobernadores. Imagínense el gusano en lo que se está volviendo, dándole consejo al rey. Y dice aquí, ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Pregunta, ¿pasó del discernimiento de sueños a ser el consejero lleno de sabiduría con un máster en administración? ¿Cierto? Qué cosa tan impresionante. ¿Dónde lo aprendió? ¿Quién le dio esa sabiduría que no es terrenal? Digan conmigo, vale la pena las pruebas. Vale la pena entender el proceso, ¿cierto? Y entonces dice aquí en el 35, y junten toda la provisión y estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo, y esté aquella provisión en depósito para el país para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Este sí fue más allá, pues. Potifar y el de la cárcel dijeron, Dios está con él. Pero este fue más allá y dijo, el Espíritu de Dios. ¿Cómo es la sabiduría tan tremenda que un rey dice, este hombre no es cualquier hombre? Digan conmigo, yo no soy cualquier persona. Yo soy un hijo de Dios. Amén. Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Aló. Otra vez la palabra todo. Te entrego todo. ¿Será que en tu proceso que tú crees, saben, el gusano se menosprecia mucho? Y el gusano tiende a menospreciar lo que Dios le da. Y yo hoy les voy a profetizar algo a ustedes, casa de fuego de avivamiento. Lo que ustedes creen que Dios tiene con ustedes no es. Es mucho más alto, es más elevado, es más poderoso de lo que ustedes se puedan imaginar. Ustedes llegarán a donde otros no han llegado. Ustedes irán donde otros no han ido. Ustedes reciben hoy la gracia y el favor de Dios de acuerdo al propósito y plan que Dios tiene con cada uno de ustedes. Le llegó la hora a la iglesia Fuego de Avivamiento de levantarse, de aceptar el proceso, de decir, heme aquí, Señor, envíame a mí y dame todo lo que necesito para cumplir el propósito eterno, Señor, que tú tienes conmigo. El Señor levantará proveedores para tu ministerio y para tu oficio en el nombre de Jesús. Y el Señor se encargará de tu casa. El Señor se encargará de tus hijos, de toda tu descendencia, y no tendrás temor en el nombre de Cristo Jesús. Amén, mis amados. Y entonces es muy tremendo aquí porque el 44 al 46 dice: y dijo Faraón a José, yo soy Faraón y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. La palabra que tú des, José, es lo que se hará aquí. Vale la pena no murmurar, ni en las pruebas ni en el proceso, sino honrar al Señor. No entiendo, Señor, pero te alabo, te adoro. Me hicieron esto, pero perdono, Señor, perdono con todas las fuerzas de mi corazón. Permíteme bendecir a los que me han maldecido. Permíteme servir a los que me han ultrajado, Señor. Y Dios te los va a colocar en el camino para que tú puedas vencer. Y entonces dice aquí, y llamó Faraón el nombre de José. Pónganle cuidado a esto. Para mí esto forma parte también como de una prueba. Sabnat Panea, porque lo empezó a ver no como un hebreo, sino como un egipcio.
Y le tocó pintarse esas cejitas que se pintaban los egipcios y ese trapito que se colocaban acá y sus cositas doradas, porque es que ya no era el esclavo ni nada de estas cosas, sino que ya era el gobernador, el segundo después de Faraón, con fama, con realeza. Entonces aquí no pasa lo que pasa con esos ministerios que cogen plata y se vuelven pavoneándose y tienen, ¿cómo es que se llaman? Los guardaespaldas y no se me arrimen, no se le arrimen al ungido, a la ungida de Dios, no la toquen, cuidado, cuidado. No, porque este José sabe que nada de lo que tiene le pertenece. Dios se lo dio en el proceso. Por eso, el que ha pasado por proceso y ha aprendido a morir, jamás le roba la gloria a Dios. Jamás se cree un poquito de esto. Ay, ¿cómo predicas de bien? Usted le tiene que decir, si supieras que yo no sé nada, Él es el que predica. ¿Cómo cantas de hermoso? Si supieras que yo canto como el gallo, pero Él coloca las melodías. Aló. Y entonces dice aquí, 46 cuando termina el proceso. Era José de 30 años, lo que significa que duró 13 años el proceso de salir del capullo. 13 años. Pero ese fue el proceso de José. El suyo puede ser de 40 años o puede ser de 5. Ay, María Paula, no me hagas dar risa. Tan linda. Hay procesos de procesos, de acuerdo a lo durito que sea usted vea, hay gallinas que se ablandan más rápido, ¿sí o no? Pero hay gallinas duras que hay que cocinarlas, pitarlas, meter leña hasta que puedan comer, ¿sí o no? Entonces dígale a que está usted qué tipo de gallina es. De acuerdo a eso se demora el proceso. Sí, si usted no se queja y usted es agradecido, los procesos se acortan. Amén. Porque el proceso también nos hace entender los planes, los propósitos, la voluntad del Señor. Dos cosas pasan entonces, mis amores, y es que tiene dos hijos, Manasés y Efraín, casado con la hija de un sacerdote, un sacerdote egipcio. Y ahí uno dice, pero ¿por qué no le dio una mujer cristiana, una creyente? ¿Por qué le tocó una que adora al diablo, hija del diablo? ¿Cierto? Pues porque esto formaba parte del proceso. Y era tal la presencia de Dios con José que yo creo que la mujer hasta se le convirtió. Y dijo, no, el Dios suyo, ese es el Dios que yo quiero. Además, usted es tan bello, estoy tan enamorada, mi amor. ¿Cierto? Entonces, miren, tuvo a Manasés. Manasés significa el que hace olvidar. Dios nos hace olvidar el dolor del proceso. Y dice Efraín, su segundo hijo, se llama fructífero. Y aquí es donde se cumple, Dios nos hace fructificar en la tierra de nuestra aflicción. Dios no te va a dejar sin fruto. Tú vas a ver el fruto, Martica, y vas a comer de él. Entonces dice más adelante, y viene la última prueba, digo yo, ¿cierto? Que dice aquí, capítulo 42, versículo 8. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. ¿Por qué? Miremoslo espiritualmente hablando. ¿Por qué él logra conocer a sus hermanos? Pero ¿por qué los hermanos no lo reconocen a él? Porque el proceso te transforma, el proceso te cambia, el proceso te rejuvenece, ¿cierto? Usted no necesita usar cremas. Digan maridos, aleluya, porque las cremas son carísimas. Digan aleluya, mija, aprenda, entienda lo que está diciendo la pastora, ¿cierto? La presencia de Dios te transforma, te cambia el espíritu, así como miren, cuando hay una persona endemoniada, la persona se parece a los demonios.
Pero cuando la persona llena del Espíritu, la persona se parece al Espíritu. Exactamente. Entonces no lo reconocieron, pero recuerden que estos calaveras lo habían vendido, le quitaron todo lo que ya vimos. Y entonces este José los pone a prueba, aunque él ya los había perdonado. Y más adelante les voy a mostrar por qué. Y entonces hace que le manden a traer al hermano menor. Y entonces dicen, no, 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 tome a cualquiera de nosotros, pero al menor, no, 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 no. ¿Recuerdan eso? ¿Por qué hizo eso José? Exactamente, para conocer sus corazones, para conocer si habían aprendido algo de lo malo que le habían hecho a él. Y finalmente, ustedes ya saben todo y los que no lo saben, se los dejo de tarea para que lo lean. Es muy linda esta historia. Capítulo 45, versículos 1 al 5 para terminar. Capítulo 45, versículos 1 al 5. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios. Miren esto, y oyó también la casa del faraón. ¿Cómo era el llanto de José? ¿Cómo era el llanto de José? Bueno, los vecinos no, ay, ¿qué le pasó a la hermana, a la señora? Lo conoció todo el mundo, su llanto, su clamor, su gemido. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Tantos años sin poder ver a su amado. Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, miren la compasión y la misericordia. No os entristezcáis. No les estaba hablando con la ira que sus hermanos le hablaban a él, sino con la dulzura, con la ternura del Espíritu, con el amor de Dios. No os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá. Qué bueno que usted pueda decirle algún día a la persona que más le ha dañado: no te duelas por mí, porque yo te amo. Y no te amo con el amor natural, sino con el amor que Dios me ha dado en el proceso. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros para salvaros, para ayudaros. Y aquí es donde vemos que la historia se desenlaza en que encuentra a su padre, viene toda su familia a vivir a Egipto y no pasan necesidad y se cumple el sueño de Dios a través de José. Tu vida es para cumplir los sueños de papá. Por eso tu vida no es cualquier cosa y tú tienes que aprender a valorar lo que eres en él. Tienes que apreciar lo que Dios te ha dado, lo que Dios ha hecho en ti, porque es valioso y nunca nadie más lo podría hacer. Amén. Entonces, entendiendo esto, mis amados, yo entendí que todo sufrimiento, todo dolor, toda prueba en el Señor es la bendición más grande que podamos vivir, porque estamos permitiendo que los sueños de Dios se cumplan en la tierra como en el cielo, y haya paz en los hombres de buena voluntad. Amén. Cierren sus ojos y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias porque me llamaste como gusano, como llamaste un día a Jacob. Como gusanos llegamos a ti sin esperanza, sin ilusiones, sin metas, menospreciados. Señor, como lo vil de este mundo llegamos, pero tú nos diste esperanza.
pero tú nos has entretejido en el espíritu en diferentes pruebas, en diferentes circunstancias, para que podamos dar a luz el fruto de tu espíritu, para que podamos tener los colores no de los hombres, sino los colores que provienen de tu presencia, Señor. Yo te entrego aquí a mis hermanos que están en diferentes procesos, para que tengan las fuerzas, para que les den la paz, para que aprendan a amar el tiempo que están bajo tu mano, sin importar cuál sea la prueba o la circunstancia, para que sepan que tú eres Dios y no se quedarán donde están, sino que les espera algo grande y maravilloso. Gracias, papá, por los hombres tremendos de Dios que hay aquí y las mujeres del Espíritu poderosas que hay en este lugar. Gracias, Señor. Yo hoy oro para que tú les concedas lo que necesitan para el cumplimiento del propósito. Y yo te pido, aquí hay una mujer y Dios le dice, hoy te doy valentía para que decidas salir del hueco en que estás, porque ese no forma parte de mi proceso para ti. Has estado allí en el lodo, en el pozo de la desesperación, en el fango de tu pecado, pero yo no te quiero allí, ni ese es mi proceso para ti. Sal de allí para que puedas verme, para que puedas hallarme, para que puedas encontrarme y entrar a las delicias de mi presencia y a lo que tengo contigo, dice el Señor. Hoy te fortalezco. ¿Cómo se llama? Sarita, esta palabra es para ti. Yo tengo sueños contigo, dice el Señor. Yo tengo sueños contigo y hasta hoy estuviste en lo que estuviste, porque voy a hacer cosa nueva contigo y vas a ser una mujer tremenda en mi reino, dice el Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor.